hablar hoy de la bolilla 5, que no obstante tenemos que traerlo, digamos, de lo que veníamos viendo de la bolilla anterior. De todas maneras, hay dos videos puestos en la plataforma, sobre todo el último. En la última parte van a encontrar, que son cortos, algo relacionado con la bolilla 5. En los dos últimos tienen que mirar, y en la última parte con más razón con respecto a uno de los autores que vamos a ver ahora. Esos videos están, bueno, ustedes ya vieron, están realizados por el titular de la cátedra, más el material que yo les mandé por mail, que les tuvo que haber llegado. Ahí confirmame, Alonso, si te llegó. Y Paola, no sé, me tendrías que decir. Bueno, sí, me llegó todo. Perfecto. Bueno, ahí hay 3 puntos especiales. En la bolilla 5 nosotros ya vimos parte de Michel Foucault con respecto al tema de la teoría del panóptico. Y les mandé 2 trabajitos en donde se resume bien la teoría de Foucault. Por otro lado, tenemos, yo ahora les mandé este tema de la sociedad, la mutación. Vamos. Hola, Facu. Les mandé este trabajo de las mutaciones del derecho penal en las sociedades modernas. Vamos a quedarnos ahí. El encierro y la vigilancia como modelos sociológicos de la organización social. En cuanto al primer punto del eje temático número 5. Y el otro es el análisis de las instituciones totales en el interaccionismo simbólico, la mutilación del yo y la carrera moral del interno, en la obra de Erving Goffman. Eso también les mandé, que es El interno, que se llama el trabajo de Erving Goffman. El análisis de los establecimientos de encierro. Bueno, con respecto a la teoría del panóptico y la mutación del derecho penal a la nueva sociedad moderna. Ya más o menos vimos cuál era la teoría del panóptico, entonces. Un centro de vigilancia ubicado en un lugar estratégico destinado a controlar los movimientos de los sujetos que integran esa, en este caso, digamos, ese grupo social, ¿no? Eso es lo que Michel Foucault traslada y dice que la sociedad, para vivir armónicamente, necesitaría una cuestión de vigilancia. Y usar las mismas teorías prácticamente, o analizar el estudio de las teorías con respecto a lo que es el encierro, pero no el encierro desde el punto de vista como nosotros creemos de una cárcel, sino como está pasando ahora, por ejemplo, que no podemos viajar, que no podemos volar, que no podemos, que a las 9 de la noche se corta el libre tránsito, y a partir de ahí ver cuáles son las actitudes del sujeto, ¿no? Hemos visto que en estos últimos tiempos que la sociedad ya está cansada, que la gente apunta por ahí a desobedecer las reglas, que muchos ponen en juego la salud porque sabiendo que no se puede, igualmente fiestas clandestinas. Bueno, ahora vieron que salió un amparo para que puedan abrir 12 bares. Son 12 propietarios de bares céntricos que plantearon una medida cautelar en un juzgado civil. Hola, Mambrín. Y obtuvieron
en lo cautelar, una sentencia favorable, una sentencia, digamos, preliminar, ¿no es cierto?, previa, porque ustedes saben que la cautelar va acompañada o acompaña a una demanda de fondo. O sea que esto es provisorio nomás. Y, bueno, el juez se justificó en el sentido diciendo de que protegía el derecho al trabajo. Pero el tema es, en lo sociológico, ¿cuál es el comportamiento de las personas que están en esa situación? Y esto, le digo, no tiene nada extraño si nosotros miramos un poco, por ejemplo, lo que pasaba en la época de facto. En la época de facto no había la tecnología de hoy, no había estas cámaras tipo domo en la esquina de los barrios, o tampoco los vecinos tenían cámaras. Eso era para algunos lugares públicos nomás. Sin embargo, esa, ¿cómo le diría? Esa apreciación o esa expectativa de sentir que los están vigilando, que los están controlando, hace que el sujeto tenga actitudes por ahí disímiles o contrarias a las que podría tener si supiera que está totalmente libre, ¿no? Entonces, imagínense esa situación ahora con esta nueva tecnología. ¿Cómo se potenciaría esa situación, no? Vieron que por ahí algunos dicen tendría que volver el gobierno de facto. Bueno, en la época del gobierno de facto no había estos robos que hay hoy. Bueno, en ese momento no eran tan complicados, pero había robo, hurto, pero había terrorismo, había luchas civiles. Entonces, todo tiene su precio. Tampoco creamos que si hoy viene un gobierno de facto, no va a haber más inseguridad. Va a haber otro tipo de inseguridades, ¿cierto? Y lo mismo si ocurre, porque nosotros hablamos de inseguridad y parece que nos estamos metiendo solamente en la cuestión del robo en la calle con lo que haga, con los motochorros, con los asaltos, ese tipo de cosas. La inseguridad es todo, ¿no? Entonces, de pronto, armar una financiera y acometer estafas o aplicar intereses usurarios, eso también es parte de la inseguridad. Y eso se ha promocionado y ha crecido en otros momentos donde había otros gobiernos con economía más libre y que se manejen los mercados y que cada uno, bueno, si cada uno quiere sacar su préstamo y después no lo puede pagar, ya es libertad de mercado, oferta y demanda, etc., ¿no? Entonces, cada paso que demos, cada factor que tomemos, cada sector que querramos estudiar, siempre va a tener un avance hacia un lado y un contrarresto del otro. Y en eso es donde las sociedades modernas han ido acelerando esa situación y donde aparecen estos nuevos pensadores. En algún momento, cuando salimos de la sociología clásica y dejamos de tocar, obviamente, a Comte, pero después a Max Weber o a Marx, entramos a ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, a Zygmunt Bauman, después Giddens. Ahora estamos con Michel Foucault y con Goffman, que son sociólogos contemporáneos, más modernos, los llamados precursores de la sociología moderna, dejando atrás la sociología clásica. Y se acuerdan que cuando hablamos de la sociología en su inicio, dijimos que era el estudio de la sociedad. Después pasamos al estudio de los estratos sociales, donde se tomaban los grupos sociales. Y ahí hablamos de la estratificación y la estructuralización de la sociedad. Después pasamos al tema de la desafiliación. Vimos las clases pasadas, ¿no es cierto?, cómo jugaba este tema de los sujetos que quedaban
fuera de los sectores sociales, sobre todo hablamos del tema de la guetización, el gueto, las villas miserias, las favelas y todos esos barrios vulnerables, pobres, sin acceso a servicios, etcétera, donde reina un poco más la inseguridad. Y eso entran a entrar, fíjense ustedes, digo cualquier cosa. De alguna manera, este grupo comienza a entrar en esa esfera que se llaman los desclasificados, los que están fuera de las clases. Los desclasificados son los más vulnerables, los que están excluidos de los servicios, de la educación, de la salud. Si hoy miramos un poco, la Argentina creció, tiene un porcentaje de pobreza de un 46%, pero dentro de ello tiene un 17% de indigencia. Se dice que el crecimiento de la indigencia en porcentaje fue mayor que la pobreza. ¿Y esto por qué tiene que ver? Primero, una parte del sector de la sociedad media que estaba en la línea justa cayó a la línea de pobreza con los aumentos de los precios, el aumento del dólar, los bajos salarios, la falta de empleo. Hay una pequeña desclasificación, pero donde se da el mayor porcentaje es en el piso mínimo de la pobreza, donde comienza la indigencia, que se creció aún más. Entre el 74 y el 2001, claro. Entonces la indigencia es la clase desclasificada por bien. Es la clase más vulnerable, digamos, en sí misma, ¿no? La parte indigente. En esa parte indigente, ¿qué encontramos? Gente que ya ni siquiera tiene para vivir el día a día, ni hablar del pago de los impuestos, ni hablar de obtener algunos servicios. Y es el que obviamente estará en muy malas condiciones hoy, salvo que esté recibiendo esta ayuda del Estado, el IFE, la UH, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, muy bien, Alonso. El tema es que aparecen estos nuevos pensadores, Foucault, Goldman, donde dicen, bueno, para analizar las sociedades modernas debemos recurrir a otras herramientas. Y desde ese punto de vista, Foucault se basa en sus estudios, en sus teorías, con respecto a las prisiones y cómo es la vida del prisionero. Y en ese contexto, cómo juega este tema de el encierro y la vigilancia. Es un poco lo que vimos la clase pasada. Hoy tenemos a este nuevo autor, Erving Goffman, que habla de la mutilación del yo, dice, y la carrera moral del interno. Yo les mandé una obra que se llama Internados. Algunas puntuaciones sobre la obra de Erving Goffman. De ahí van a sacar algunas cuestiones que tienen que ver con dos cosas básicas: los geriátricos y los manicomios, los internados. ¿Qué dice Goffman? Esa gente, más allá de sus problemas, dentro de su internalización y internalidad, arma de alguna manera su forma de vida, ¿no? El que está en el geriátrico o el que tiene algún problema mental y está en un manicomio, de alguna manera tiene un orden administrativo, que es el que le hacen las comidas, le lavan la ropa, saben a qué horario tienen el recreo, cuándo hay que dormir, etc. Hay un orden en ese sentido.
También cada uno conoce, más allá de los problemas que puedan tener, cuáles son sus libertades y cuáles son sus límites. Porque la persona puede tener algún problema mental, pero son excepcionales los casos donde, por ejemplo, desconocen de que puedan salir o desconocen que se tengan que ir a dormir, ese tipo de cosas. El orden lo sigue. Y yo pensaba también en otro fenómeno, que es el tema de los menores y la educación en contexto de encierro. Ustedes saben que, por ejemplo, las mujeres que cometen delitos y son apresadas y tienen familia en la prisión o tienen chicos chiquitos cuando van presas, se les permite que los hijos estén con ellos. Esos chicos llegan hasta incluso a hacer el jardín adentro de la prisión. Después están los menores que cometen delitos pero que no son imputables. También están los que de pronto, aunque no sean menores, están con alcohólicos anónimos, con procesos de desintoxicación de drogas, que también pasan por un proceso de encierro. Y desde ahí es donde la teoría esta que dice Goffman, cómo es la moral del internado. ¿Se entiende? Y esa es la teoría de Goffman que dice que como estudio, en algún punto podría trasladarse al estudio sociológico. Dice acá, el autor nos anticipa su objetivo, tratar de aprender algo sobre el mundo social de los pacientes hospitalizados. Para ello, tomó un lugar como asistente del director de gimnasia durante su estadía en el neuropsiquiátrico, de modo que podía pasar el día con los pacientes, evitando todo contacto social con el personal, solamente con los pacientes. Si me apuraban, confesaba ser en realidad un estudiante de actividades recreativas y de la vida de la comunidad, o sea, la comunidad de encierro. Y ahí habla de las IT, que son las instituciones totales. Las instituciones totales. Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos, aislados de la sociedad por un periodo apreciable en tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Ese es el estudio o el sector social que toma para su teoría Goffman y para el estudio sociológico. Bueno, después habla que examina la vida social de los establecimientos en cuanto a la actividad, se clasifica en 5 grupos: las instituciones que están para el cuidado de las personas incapaces, las instituciones para el cuidado de las personas que no pueden ocuparse de sí mismos, las instituciones para proteger a la comunidad, que serían las cárceles, las instituciones para el cumplimiento de tareas laborales, por ejemplo, los barcos, dice acá, los cuarteles. Ustedes imagínense si fuera, pregúntenle a alguien si conocen algún embarcadizo, la persona que trabaja arriba de los barcos. O si vieron ahora, a ver si alguien quiere comentar algo, vio, en un crucero que se agarró COVID, esto en un crucero, pero en un transatlántico también, que había 90 tripulantes y se agarraron COVID. Bueno, pero el tema, para nuestra materia, ¿cuál es? Un grupo pequeño, social, de personas que no tienen problemas de salud, pero que trabajan en barcos. Y muchas veces están arriba de un barco, adentro del barco, 6, 8 meses, sin bajar a tierra, sin parar en un puerto, ¿no? Cuando dice por un tiempo apreciable, es un tiempo en el que más o menos podríamos decir que uno puede estudiarlo.
¿no? Porque no es lo mismo decir, me voy 3 días en un barco, a decir, bueno, me voy 6 meses. Con el tiempo, hasta uno mismo empieza a cambiar de actitudes. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que esa sensación de encierro, ¿no? Tío, de estar todo el tiempo ahí arriba, Sí, sí, obviamente va a tener un impacto en la mente. es así. Y yo pensaba también, además de estas situaciones y de los que le dije, esto lleva también de alguna manera al estudio de los hogares. Primero, por ejemplo, en esta pandemia, en este momento, donde están, vieron que ahora se dice mucho que, bueno, que por ahí en una sola vivienda hay 3 personas, y hay otras donde, por ejemplo, son mucho más y la vivienda es más chica, imposible que cumplan la cuarentena. Pero estar un tiempo determinado encerrado, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, creo que todos nos quedamos los primeros 15 días adentro de la casa. Y 15 días es un tiempo para estudiar cuáles son las actitudes que hemos tomado que antes no teníamos. Por ejemplo, trasnochar adentro de la casa, pero trasnochar, quedarnos viendo tele hasta altas horas, tener insomnio, desgano, porque ¿qué íbamos a hacer? Nada, no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Asimilar digamos, la parada de la vida rutinaria, porque estábamos acostumbrados de lunes a viernes a levantarnos, a ir al trabajo, llevar a los chicos a la escuela, etcétera. Hay gente que hace otra rutina, ir al gimnasio, estudiar otra cosa, claro, los cambios de hábito, exactamente. Y de pronto, de un día para el otro, el primer día, bueno, supongamos, como un fin de semana largo, que me lo tomo muy a pecho y no hago nada. 3 días, pero ya el quinto, el sexto, el séptimo. Y lo peor, terminan los 15 días y dice, bueno, ahora 15 días más. Y bueno, y así nos tuvieron. Yo trato de traerlo a la actualidad, a estos temas, porque estos autores son autores modernos y lo que tratan de estudiar son las nuevas sociedades, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas sociedades, este tema del virus nos agarró a todos por igual, o sea, no es que hoy podemos decir, no, pero mi sociedad es distinta con respecto a todos, nos agarró por igual, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto. Por un lado, Michel Foucault, que toma la teoría del encierro y la vigilancia, y desde allí el tema del panóptico. Y para hacer un estudio sociológico de la gente que está detenida en una prisión. Por otro lado, lo tenemos a Goffman, que habla de la teoría del encierro, pero desde el punto de vista del internado. Cuando habla de internado, habla principalmente manicomio, geriátrico. Yo le agregué estos temas de contexto de encierro o donde la persona se encuentra para algún tipo de desintoxicación, etcétera, y está mucho tiempo encerrada. Pero bueno, vemos que él también clasifica otras situaciones. La gente que trabaja en un barco, la gente que trabaja en un cuarto determinado, por un tiempo apreciable, suficiente como para ser objeto de estudio, ¿no es cierto? Dentro de estas nuevas teorías. Y acá lo que Goffman dice, más allá de que Foucault habla de la vigilancia y del sentirse vigilado, no me sale la palabra ahora para ver si ustedes me ayudan. ¿Cómo es que le criticaban a uno de los funcionarios que decían no hay una inseguridad, sino que hay una sensación de inseguridad? Bueno, esta sensación de sentirse vigilado, dice exactamente lo dice Michel Foucault, ¿no? La sensación de sentirse vigilado. La clase pasada yo les decía, con la nueva tecnología, en lugares como en China, donde no sé si ya no las pusieron bueno, ahora lo que han puesto son
Ojo que nosotros algo tenemos, las cámaras que te detectan la temperatura. Ahora, hoy entré a un supermercado y, ¿no es cierto? Bueno, está la pistola que te controla. Pero en las estaciones de tren en Buenos Aires, están los aparatos, uno va pasando y le van controlando la temperatura. Ahora, a eso le podemos, sí, por supuesto, el teletrabajo. Ahora, a eso le podemos, muy bien, agregar este tema de una lectura de iris o de rostro, o tener que pasar con la huella y a partir de ahí ver todos los antecedentes de la persona. Ese es otro cuestionamiento, ¿no es cierto? Por eso también a veces cuando hablamos de las libertades, y que te restringen la libertad, o sea, ¿qué es la libertad y qué es, digamos, la no libertad o el encierro? Porque también, a ver, uno quiere seguridad. Bueno, ¿vieron lo que pasó ahora en Chaco? Se designó un subsecretario que tiene antecedentes militar o de la policía, Fuerzas Armadas, y hubo quejas de algunos sectores, pero hay otros sectores que aceptan, porque la idea era que no haya más piquete en el centro. Parece que ese objetivo medianamente se logró. Entonces siempre pasa esto, a eso voy. Hay un sector social que acepta y otro sector social que no acepta, ¿no? Y yo no sé si nosotros estaríamos preparados para decir, bueno, me voy al centro, pero estoy sabiendo que en todo el centro hay cámaras que me van a estar mirando y que les van a estar diciendo a un grupo de vigilancia si yo tengo antecedentes penales, si soy un nervio consuetudinario, si tuve denuncias por violencia de género, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto, si soy deudor, hasta qué punto no afecta la privacidad? Entonces, esto tiene que ver con estas teorías y estos nuevos estudios. Y básicamente, entonces, Michel Foucault, la vigilancia y el encierro, el plan del panóptico. Por otro lado, Goffman hablando de la teoría del internado. Y con este tema de, principalmente, esto se utilizó mucho para las cuestiones de salud. Por eso el estudio viene desde los... Bueno, en este contexto, para ir cerrando esta parte, fíjense que acá cuando dice Goffman, dice el análisis de los establecimientos de encierro. Y acá ustedes van a encontrar en ese trabajo que yo les mandé un punto que dice el mundo interno. Recuerden primero este concepto que yo les di acá. Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos, en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable, comparten en su encierro una rutina diaria. Y después tenemos el mundo interno. Dice, es característico que los internos lleguen al establecimiento con una cultura derivada de un mundo habitual, un estilo de vida, una rutina, que formaba parte previamente, ¿no? Bueno, dice, las instituciones totales no reemplazan a la cultura propia del sujeto ya formado, pero es más restringido. Hay un cambio cultural que deriva de la eliminación de ciertas oportunidades. Ejemplo, con el comportamiento, la impotencia de mantenerse al día con los cambios sociales. De ahí que si la estadía del interno es larga, puede ocurrir lo que se ha denominado la desculturalización. Ustedes imagínense que estén 30 días internados en un hospital y no lean más el diario. O no le permitan, no sé, ¿vieron cuando ustedes tienen problemas así del corazón, etcétera? Por ejemplo, no los dejan ver en la tele con programas así violentos o cuestiones de la economía así bastante importantes, porque eso le puede afectar al corazón.
Esto es así, no crean que estoy diciendo cualquier cosa. A veces el médico dice no le prenda la tele porque ve eso y el corazón está muy sensible. Entonces dice, la mortificación del yo es sistemática. Se inician desviaciones en la carrera moral compuestas por cambios progresivos que ocurren en las creencias que tiene sobre sí mismo y sobre otros significativos. La barrera que las instituciones levantan entre el interno y el exterior marcan la primera mutilación del yo. O sea, la primera mutilación, yo era esto antes de entrar. Ahora tengo un paredón. Esa es la primera mutilación del yo. Después lo otro que venimos hablando, las distintas limitaciones, ¿no es cierto? Bueno, este es un trabajo que obviamente es un poquitito largo, pero no tanto, tienen tiempo, hasta el 30. Y este hace referencia a esta última parte de la bolilla 5. Lo otro que les mandé tiene que ver con los puntos anteriores. Confírmenme nomás. Y sí, María, es así, María, el cambio de conducta, el cambio que repercute de distintas maneras, ¿no? Porque no es simplemente un cambio de conducta, bueno, ahora no puedo salir, no salgo. Ese sería un cambio de conducta. Yo que la persona por ahí no tiene acceso a los medios, no lee. Claro, sí, es forzado, pero además también, obviamente, puede ser voluntario también, cuando uno va voluntariamente a decir, bueno, hoy me tengo que desintoxicar, tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar la droga, tengo que dejar el juego, me interno 90 días en un lugar determinado, ¿no? También nos podemos internar en un spa, ese es otro tema. Pero también si no le dejan leer el diario, agarrar el teléfono, también tendrá sus consecuencias. Digo que estas mutilaciones que el sujeto va sufriendo, que van repercutiendo, como dice Goffman, en su propia moral. Porque la moral, ¿qué era? En algún punto yo les dije, cuando hablamos de la moral y la ética, tiene que ver con los comportamientos sociales, tiene que ver con la estructura de los valores que el sujeto asimila para su conducta. Ahora, cuando está encerrado y está en ese universo pequeño, obviamente que más de una conducta va a limar lo moral. Por ejemplo, yo conozco un caso de chicos internados que saben que los otros les roban. Entonces empiezan a esconder cosas o guardan comida para otro momento. Algunos no quieren que los familiares les visiten. Bueno, hay toda una cuestión, ¿cierto? Pero el tema no pasa solo por el estudio de esos lugares, sino de la sociedad en general, desde las teorías aplicadas para esos estudios. ¿Se comprende? Bueno, yo les sugiero que ustedes vean bien el material que yo les mandé anteriormente y este. Y para el final, los dos últimos videos que subió el profesor Diga Ribay, que están bien, que no son largos. Recuerden que hay como una situación, digamos, de evolución, ¿no? Hablamos del estudio de la sociedad, después hablamos de los estratos y de las estructuras, ya con Marx hablábamos de las clases, y ahora venimos a esta cuestión de universos más pequeños, ¿no? Situaciones de encierro, hospitales, psiquiátricos, geriátricos. Yo también quería sumar el tema del hogar, como les decía hoy, porque también siempre se dice que un hogar es un mundo distinto de los demás. Y es así. Cada familia, cada casa tiene su forma de actuar de manera interna. Y muchas veces en la afuera no se sabe. Pero eso repercute en el sujeto. Por ejemplo, en una casa donde reina la violencia y el nene es objeto de maltrato desde chico, ¿no es cierto? La integración
a la sociedad externa de esos sujetos no es la misma que la que pueden recibir otros, como ustedes, que no sufren esas consecuencias, ¿no? Y esto se ve en distintos aspectos. Por eso tiene no quiero hacer una cuestión ideológica, pero tiene en algún punto la importancia esta discusión cuando se dice que el delincuente no se hace solo. ¿Vieron cuando dicen, ¿qué delincuente van a hacer así? Bueno, no siempre y no todos, ¿no? No todos. Tampoco vamos a decir que sí, que como se dice por ahí, se critica, el que sale a robar porque no quiere trabajar. Sí, es cierto, hay muchos que saben que robando ganan más y no quieren trabajar. Pero eso también porque hubo una pérdida de valores en algún punto, ¿no? Como les decía yo la otra vez, antes, bueno, estaba incluso el mismo ladrón tenía código. Hoy no, hoy cualquiera que pasa en un carro y ve, o en una bicicleta o en una moto, una pala afuera, pasa por la pala y te la lleva. ¿Qué valor tiene una pala? Bueno, también han cambiado un montón de cuestiones. Pero, en algún punto, este tema de la desclasificación no es digamos, el desclase de cierta gente en estado de vulnerabilidad, el agüetamiento, la situación esta del encierro, bueno, lo que hablamos la clase pasada, cómo la misma sociedad te va excluyendo, te va empujando a la afuera, ¿no es cierto? La gente que hoy no tiene acceso a la tecnología, porque no le da para comprar una computadora, menos ahora con lo que se fue el dólar, entonces de pronto no puede tener clases, cuando todos tenemos por constitución el derecho de hacer por lo menos la primaria y secundaria, pero ahora es toda a distancia. Más de un chico se habrá quedado sin clase. Y no solamente la clase, porque hay muchos que iban a la escuela a comer, pero ese otro factor. Vamos a hablar del chico que tiene derecho a estudiar, pero no tiene plata para una computadora. No fue a clase, hoy no fue a clase. Entonces, la misma sociedad, hay una parte que van a encontrar ahí de las nuevas sociedades disciplinarias. Ese es otro punto. Las sociedades disciplinarias son estas que imponen cierto control estricto que hacer sentir en el sujeto esta sensación de vigilancia. Esas son las sociedades disciplinarias. Ahora, las sociedades excluyentes que vimos es el punto, ¿no? La nueva tecnología, los nuevos valores, porque hoy si ustedes alquilan, la disciplina estricta, sí, exacto. Si ustedes alquilan, pero tienen cuentas financieras, hoy tiene más valor, no en lo económico, en lo moral, que tener una casa. ¿Me entienden? Cuando antiguamente vos primero tenías que tener un techo. Pero hoy la gente dice, escúchame, yo entre gastar 20 millones de pesos en una casita más o menos modesta, que tampoco es una mansión, prefiero alquilar la misma casa a 25.000 pesos por mes y los otros 19 millones de pesos los pongo en la bolsa, los pongo a plazo fijo, los pongo en dólares, se especula de otra manera. Eso también tuvo que ver con una nueva economía. Este disparo del dólar no es porque el dólar quiere, hay un montón de intereses atrás, ¿no? Entonces, estas nuevas sociedades son las que van impulsando con la tecnología, con los nuevos valores, con la economía, este tema de la exclusión. Ustedes imagínense que si ya se estaba hablando muchísimo, estaba medio fuerte ya el sistema, de no tener más empleados en blanco. Ya se decía, no, oye, el empleo no, se tienen que acostumbrar a que el empleo no es como antes, que vos entrabas 30 años y te jubilabas. Eso te decían antes, de muy poco, ¿no? Vos tenías que ser vos el promotor de tu tarea, de tu trabajo. Entonces vos tienes una fábrica
Y vos le decías, mire, yo manejo el torno. Bueno, no me importa, vos inscribiste, tráeme tu quiz, tu facturero, y acá vas a trabajar. En lo que yo te dé, te voy a pagar por quincena y vos me facturas. Ahora, en algún punto, eso es trabajo precario. Es precarización laboral. Ya no hay relación laboral, ya no hay estabilidad, no va a haber indemnización cuando le digan no venga más, no hay ni ART, ni accidente de trabajo, ni nada. Vos venís, cumplís tu trabajo y el jefe de la empresa te paga por ese trabajo y vos le facturas. Eso se impulsó mucho, ¿eh? Y se lo impulsó y se lo puso como un punto de medición. Por eso, en teoría, no bajó tanto la línea de desempleo, o no subió, digamos, tanto como parecería, porque se la contenía con eso, ¿no? Como también ahora se crean los call centers y esos son trabajos momentáneos, ¿no? Pero bueno, son los nuevos momentos, son las nuevas etapas, ¿eh? Como yo le decía la otra vez, ¿cuáles son las empresas hoy? Hoy las empresas que más dinero ganan no son las que fabrican autos, son las que fabrican tecnología, que la ponen en los autos, pero a otro punto. Y ahora van a crecer las droguerías, ni hablar, ¿no es cierto? Pero después de la tecnología y la parte de droguería, la que más dinero ha ganado son los que se han sumado a la cuestión tecnológica. Como yo decía la otra vez, lo que inventaron el Facebook, el Twitter, el Instagram, los que inventaron el tema del Meet, del Zoom. Hoy imagínense con lo que pasó, es tanta pandemia, pero hay gente que hizo mucho dinero. Bueno, y ahí hay otro problema, porque si el que hizo mucho dinero es uno solo, ese no es un desclasificado, no, es un exitoso. Entonces, hay una cuestión moral mundial también con respecto a la valorización de la persona y de lo que tiene o del dinero que tiene. Por eso es que la acumulación, y bueno, yo les mandé a ustedes, o se los leí un trabajo, cómo ha crecido la brecha, y ahora fue peor. Por eso les digo, ahora, si dice a todo el mundo le fue mal, a todo el mundo, no. Hay gente que hizo mucha plata. Esa gente que hizo mucha plata está esperando que esto siga para hacer más plata. ¿Entiendes? Por supuesto que hay algunas actitudes filantrópicas como Bill Gates, que donó no sé cuánto para una fundación. Claro, desclasificación, Alonso. Es así. Bueno, se comprende, alumnos, si alguno me quiere hacer una consulta, bienvenido sea. Si alguno me quiere hacer alguna palabra, si consideraron que los he apoyado lo suficiente para que puedan llevar la materia, para mí lo más grato sería que les vaya bien, que promocionen, si me quieren comunicar después cómo les fue. El programa lo hemos desarrollado lo más posible, acompañado por los videos de la plataforma y así es, Alonso. Y más el material que yo les mandé, creo que han avanzado bien y que les va a ir bien el día del parcial, ¿no? Alonso está enganchado. Es cierto, lo del Gran Hermano. Y bueno, y en el Gran Hermano, ¿qué hacíamos todos? Nos poníamos a ver la tele para ver cómo estaban los otros locos allá adentro. Después nos aburrimos, nos dimos más y pues ya dejó de ser un éxito. Pero en un momento todos íbamos a ver qué hacían. Y después hicieron con los políticos. Todo por un minuto de rating, ¿no? Fuera de eso, bueno, si alguno considera que hemos andado bien, bueno, gracias Alonso por tus palabras. Les deseo éxito el 30 y bueno, recién arrancan, así que adelante con la carrera, ¿no? Con las materias que vienen. Bueno, Wes, muchas gracias a vos por estar, a todos. Gracias, profe, por la clase, muy interesante siempre. Bueno, hoy por hoy, Manu fue lo tengo a mano en el mail, por eso te mandé a vos, Villalba, así que vos un poco te ocupaste de mandarle a los compañeros. Y bueno,
hemos pasado unas buenas charlas, ¿eh? Así que espero que haya sido mutuo y recíproco, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias y nos veremos quizás, si sigo dando clase, en cuarto año en Derecho Administrativo. Bueno, chao Alonso, chao Manu, suerte, chao Mambrín. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Mambrín, ¿cómo te fue con los trabajos al final? Que me dejaste dudando la otra vez, que no pudiste presentar, que no sé qué. Mambrín. Ah, bien, todo bien, perfecto. Entonces, bueno, me alegro. Chao Paola. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen Chao fin de... Alonso.